Seguimos con nuestro recorrido a través de la saga de Scary Movie 3 antes del estreno de su sexta entrega. Y hoy vamos a hablar justamente de una película que creo que divide a la saga en un antes y un después básicamente. Scary Movie 3. Hoy voy a hablar de la tercera entrega de la saga, estrenado en el año 2003 y dirigida por David Zucker, uno de los padres de la comedia moderna más absoluta. Y también una película que abandonó el humor un poquito más grosero, digamos, de los Wayans, que cambió completamente de estilo y redefinió también lo que es un poco la esencia de Scary Movie. Para muchos es la mejor de la saga. Ojo, que yo esto no lo sabía y cuando estaba investigando he estado viendo mucha gente que decía eso, ¿no? Que era la mejor de la saga, etcétera. Para otros justamente es como el inicio un poco de esa decadencia, ¿no? De la que hemos estado hablando. O sea, es una situación muy dispar que la verdad no pensaba que estuviera en una película como por ejemplo Scary Movie, sinceramente. Pero bueno, ponte cómodo en el sofá que te lo voy a contar todo sobre Scary Movie 3 sin ningún tipo de spoiler. Como siempre, antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activa la campanita pues para no perderos nada sobre el mundo del cine, series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Scary Movie 3. Bueno, lo primero que hay que entender es que Scary Movie 3 no es una continuación directa de las dos primeras entregas. Los hermanos Wayans abandonan la saga y entra en el cóctel David Zucker, responsable de películas como por ejemplo Aterriza como puedas, Agárralo como puedas y también Top Secret. Tres grandes películas de la comedia, todo hay que decirlo. Y esto lógicamente es un cambio radical. Hay mucho menos sexo explícito, hay muchas menos referencias escatológicas y en cambio mucho más humor visual, mucho más humor absurdo y muchísimos gags por minuto. Porque aquí en sí no se busca provocar, ¿no? Entendeme un poco la palabra, sino que significa hacer reír sin ningún tipo de descanso. En este Scary Movie 3 hay que decir que la trama mezcla películas como por ejemplo The Ring, Señales, El Sexto Sentido, 8 millas, la película de Eminem, Matrix y The Others. Y lo hace sin ningún tipo de vergüenza, que es lógicamente la esencia un poco de Scary Movie, ¿no? Pero tampoco diría que Scary Movie 3 tiene en sí un guión convencional, digamos. Tiene en sí una excusa narrativa para lanzar todos esos gags, ¿no? Algo que también hizo las dos primeras entregas, pero la verdad que se nota mucho el cambio de tono. Pero la historia sigue a Cindy Campbell, a nuestra Cindy, de acuerdo, que ahora es periodista y a la cual vemos enfrentarse a una cinta maldita, una invasión alienígena, un niño con poderes y un rapero blanco. O sea, todo es ridículo y todo está diseñado para romper un poco la lógica. Y es que lo de Eminem yo creo que puede ser la parte más divertida de la historia de la comedia. O sea, es increíble, es increíble. Entendedme un poco el punto de lo que quiero decir, ¿no? Pero es increíble. Y vamos a empezar hablando de algo que ya os comenté en las dos primeras entregas, pero es que aquí sigue pasando y sigue justificándose eso, porque si Scary Movie funciona en sí como saga es completamente por Anna Faris. O sea, su Cindy Campbell es ingenua, exagerada y también completamente ajena del caos, y eso la convierte en un ancla perfecto para el humor absurdo. Y es que la propia Faris entiende muy bien el tono y lo que hace es no actuar la comedia en sí, sino más bien vivir todo como si todo fuera real, provocando así un contraste muy interesante que hace que los chistes funcionen todo el rato. Pero no solamente Anna Faris brilla en la película. En los gags, amigos, es donde creo que Scary Movie 3 brilla por completo. Y es simplemente porque el director David Zucker está disparando chistes todo el rato, sin parar. Los gags del fondo, los chistes que duran medio segundo y bromas que ni siquiera se explican en sí o que tardas en pillar. Y os voy a poner algunos ejemplos legendarios, ¿no? Que creo que todo el mundo reconocemos. Por ejemplo, en primer lugar, hablemos del chiste del sombrero de la sheriff. Recordáis cuando va a la granja a hablar con Charlie Sheen, vemos cómo el sombrero se va agrandando un poco. Eso es un humor absurdo que ves poco a poco, ves de forma gradual, y en cuanto más gradual es, más gracia te va a hacer. Los aliens orinando con el dedo y el discurso presidencial completamente absurdo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que es un humor más derivado a lo que son los dibujos animados, más derivado a lo que son franquicias como por ejemplo los Looney Tunes, pero trasladado a lo que es el cine real. Ojo, no todos los chistes funcionan, de acuerdo, pero hay tantos que siempre algo te va a hacer gracia. El 100% lógicamente es imposible que te vaya a hacer reír, pero yo diría que un 85-90% de los chistes y de los gags que hay en la película funcionan a las mil maravillas. Pero es que, cinéfilos, estamos hablando de que las parodias que tienen son increíbles, pero es que en concreto la parodia de The Ring me ha parecido de sobresaliente, o sea, es brillante. El vídeo maldito es absurdo, rompe la tensión y se ríe muy bien del terror más japonés, lógicamente sin despreciarlo, ¿no? Y haciendo una especie de homenaje. Pero es que luego, aparte de esto, tenemos también la parodia de Señales, no lo olvidemos. Una situación que convierte el miedo a los aliens en un circo completamente y que transforma el suspense en un slapstick más puro. Y todo esto
funciona porque Zucker entiende algo clave en esto, que el terror funciona porque es algo serio y la parodia funciona porque lo rompe desde dentro. Y esta afirmación es muy interesante y es algo que Zucker sabe muy bien trasladado a sus películas. En esta Scary Movie 3 también tenemos la introducción del personaje de Charlie Sheen, que es una parodia directa al personaje de Mel Gibson en Señales, pero es que aquí ocurre algo muy curioso. La interpretación de Charlie Sheen es súper sobria, actuando como si estuviera en una película real, de drama o lo que sea, ¿no? O sea, presenta una actuación muy sobria. Y eso provoca la misma situación que provoca con el personaje de Anna Faris, ¿no? Que todo a su alrededor se vea mucho más absurdo. Porque el humor no viene de él, ¿no? De su actitud corporal, de sus chistes, etcétera, sino de cómo él reacciona al mundo que está viviendo. Pero aquí viene uno de los cambios más importantes dentro de la saga de Scary Movie y lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Es Scary Movie 3 ya una parodia de películas de terror? Que en sí eso es lo que era la esencia un poco de Scary Movie. Y hay que decir que no, Scary Movie 3 ya no es una parodia de terror puro y duro. Es una comedia absurda con collage altural y sátira pop. El terror en sí es solamente un punto de partida o un añadido al cóctel. Y esto lo aleja muchísimo del concepto original, pero la acerca al humor mucho más clásico. Y creo que eso es algo a tener en cuenta cuando se habla de Scary Movie 3. Y bueno, también de la 4, ¿no? Que ya llegaremos en su momento, pero es algo que hay que tener en cuenta. Porque para mí Scary Movie 3 no es perfecta, pero creo que sí que es la más equilibrada. Lógicamente no tiene la mala leche de la primera, tampoco tiene la grosería excesiva de la segunda, que era brillante. Hay que decir que tiene ritmo, que tiene ingenio, que tiene comedia en sí, en su más puro estilo. Aparte de esto, creo que es una película que envejece bastante bien, que sigue haciendo reír muchísimo, o sea, yo me lo he pasado súper bien volviéndola a visitar, y que entiende la parodia como un arte en sí, algo que creo que es bastante accurate. Digamos que Scary Movie 3 es el momento en el que la saga dejó de ser un poquito más adolescente y se convirtió en una comedia clásica moderna. Ahora bien, ¿Scary Movie 3 es la mejor de todas? Pues no lo sé, pero las tres primeras la verdad es que están todas bastante bien. Scary Movie 3 quizás sea la que mejor funcione de esas tres primeras películas, pero claro, la nostalgia también tira un poquito para atrás, ¿no? Yo estoy ahí en un punto medio, ¿no? No sé muy bien qué decir, pero segurísimo que esta Scary Movie 3 no es la que empieza la decadencia de la saga, ni mucho menos, porque creo que la deja a un nivel bastante alto. Pero bueno, dime ahí abajo en comentarios qué opinas tú de Scary Movie 3 y si también piensas que es o la mejor de la saga o donde empieza la decadencia, o bueno, un punto medio como yo. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!